RCR, la red que comunica y une al Perú. Bienvenidos a la edición sábado de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio que se suman en vivo, en directo, en simultáneo, en distintos puntos del territorio nacional. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Hoy tenemos un espacio variado, vamos a recoger propuestas, vamos a conocer cuáles son las plataformas que muchos candidatos en distintos puntos del territorio nacional están presentando a sus electores con miras al proceso electoral del 26 de enero próximo, ¿no? De esta manera estamos dando inicio a la presente edición de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. A partir de estos instantes, presentamos RCR, Voto Informado, un espacio al servicio del elector para que pueda ejercer su voto de manera responsable e informado el próximo 26 de enero en las elecciones congresales extraordinarias 2020. RCR, Voto Informado. Y nuestro primer invitado en nuestra secuencia RCR Voto Informado es don Antonio Acete Bolívar. Él es candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Patria Segura con el número 33, abogado, microempresario y una persona muy ligada justamente a la defensa de los derechos de los asentamientos humanos, de las asociaciones de vivienda. En los últimos años ha realizado un trabajo bastante intenso sobre ese particular. Qué gusto saludarlo, doctor Antonio Acete. Le agradezco la gentileza de visitarnos en esta oportunidad a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, más bien yo agradezco a usted, a RCR, por esta oportunidad que me dan. Por primera vez postulo al Congreso de la República. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. ¿Cómo es que se anima usted a postular al Congreso, no? Un poder del Estado totalmente desacreditado, no en el anterior proceso antes de su disolución, sino ya desde hace muchos años la opinión pública tiene una fijación contra el Congreso, ¿no? Porque se han cometido una serie de desaciertos, errores, presuntos actos de corrupción, etcétera, etcétera. Frente a este panorama, ¿cómo es que usted toma la decisión de postular al Congreso? En realidad yo soy un pequeño empresario, yo soy provinciano. He sido dirigente de muchos asentamientos, de 54 asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, cooperativas, de centros poblados, de tal forma, y ahora soy abogado de profesión. Entonces, en mi gestión como dirigente, yo había gestionado primero las obras de agua, desagüe, electrificación, obras que están prácticamente ayudado a nuestros vecinos acá en San Juan de Miraflores. Entonces mucha gente me han conocido, los dirigentes de diferentes organizaciones, entonces siempre me visitan y me dicen, participa en política. Entonces, es verdad, el Congreso anterior o gobiernos anteriores o actual prácticamente no están resolviendo los problemas. Entonces ahorita recurro a los diferentes asentamientos humanos, está lo mismo, o sea, le ofrecen agua, desagüe, electrificación y dicen agua para todos. Mienten, engañan, porque mientras que no tienen un título de propiedad, ahí no hay nada que hacer, ni agua, desagüe, no tendrán nada. El 40% de la población limeña es lo que no tienen el saneamiento físico legal. Para ello le he elaborado un proyecto de ley para titularlos, que todos aquellos que están posesionados más de 10 años en diferentes organizaciones deben ser titulados en forma automática, pero eso tiene que ser por excepción. Entonces los congresistas, los que han participado, seguramente de buena fe, pero ¿qué pasa? Como no son de ahí, como no conocen el problema, entonces es difícil que van a plantear una propuesta que permita resolver el problema de la sociedad. Tanto es así, muchos de nuestros hermanos ni siquiera pueden tributar, porque si tú quieres tributar, lo primero tienes que estar inscrito en registros públicos. Entonces prácticamente ahí hay una evasión tributaria inmensa. ¿Quién es el que va a resolver? El equipo profesional, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, sociólogos, etcétera, hasta anfitrionas participan. Yo le hice
Yo fui el autor de la titulación de los asentamientos humanos de Lima Metropolitana en su primer gobierno de García. Lo llevó a las Pampas de San Juan y él lo llevó al doctor Barrantes. Entonces, ahí le dio un plazo de 120 días para titular. Entonces, a mi propuesta nace, y esos son los títulos que se encuentran en las Pampas de San Juan como una roca inamovible. Ahora, lo que usted señala es bastante puntual, ¿no? Uno empieza a revisar lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años con el nacimiento de los asentamientos humanos, ¿no? En la época de Alfonso Barrantes Lingán, usted lo ha recordado, ¿no? Pero también con el paso de los años vemos cómo hay una preocupación, ¿no?, por generar títulos de propiedad, por darle un valor exactamente a esa posesión que tienen miles de personas en nuestro país, los hace sujeto de crédito, los incorpora a la formalidad. Hernando de Soto decía en el otro sendero, ¿no? Este es el gran paso que tenemos que dar. Usted, desde el Congreso, propone titular automáticamente a predios con más de 10 años de posesión para beneficiarlo directamente. En Lima, para que nuestros oyentes que nos están escuchando, no solamente en Lima, sino en otros puntos del país, tengan una idea, ¿cuánta gente falta titular? El 40% de la población limeña es lo que no tiene. Por ejemplo, no solamente en los asentamientos humanos. Yo he hecho una investigación científica con la participación de las universidades. En Chorrillos, por ejemplo, te hablo de un distrito específico. ¿Cómo no? La zona urbana, prácticamente esos terrenos eran 5.000, 10.000, 15.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños desaparecieron, vendieron por partes, entonces no están regularizados y por lo tanto no tienen títulos. Y no puedes vender, no puedes regalar, no puedes donar, no puedes transferir, no puedes subdividir, no puedes independizar. Pero hay edificios, entonces prácticamente hay una evasión tributaria. Con esta propuesta de titularlo a los asentamientos, organizaciones y las zonas urbanas, vamos a resolver y vamos a ensanchar la base tributaria. Incluso ahora que recurro a diferentes sitios, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, cuando usted menciona de Hernando de Soto, en el año 1990, efectivamente, nosotros participamos cuando él convocaba foros. Entonces, ahí nació. COFOPRI nace ahí. No, o sea, después nace COFOPRI ya. Hacia el año 97, 98 nace COFOPRI. Exacto, pero planteó una propuesta muy técnica, específico, el doctor Hernando de Soto. Entonces, el título es la garantía. Una persona sin DNI, difícil que podamos siquiera conseguir un trabajo. Igualito es el terreno, si no tiene título, es nada, ¿no? Entonces, yo creo que acá con esta propuesta vamos a resolver problemas de muchos hermanos de los asentamientos humanos que me están escuchando, y espero que esta vez puedan ayudarme marcando la S y escribiendo el número 33. ¿Cuál es el principal problema del cuello de botella? Yo conozco jurisdicciones donde vecinos que viven más de 50, 60, 70 años, ¿no? Y ahí probablemente en el término de derecho, usted es abogado, dice, bueno, ahí se puede aplicar la prescripción, ¿no? Pero el otro problema es que no le dan los trámites correspondientes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué en unos casos cuando usted plantea predios con más de 10 años de posesión, pero en Lima, usted ha citado varios casos, San Juan de Miraflores, Chorrillos, pero en los barrios populosos existen gente que vive en los solares de muchos años, ¿no? Y sin embargo no tienen en estos momentos título de propiedad? Exacto, por ejemplo, mire, hay ley que regula, que norma y COFOPRE da, y COFOPRE da títulos en forma aislada en algunos sitios donde que no hay problemas, pero ¿qué pasa? Son los miles de los hermanos que están posesionados, lo que usted se ha referido, de años, 15, 20, 30 años, algunos ya están muriendo sin tener ningún documento, incluso los terrenos, las propiedades lo dejan, casa 2, 3, 4 pisos, no saben ni cómo van a heredar por último. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ayudar aplicando una simplificación administrativa, muy técnico, con una opinión favorable de los profesionales, de los técnicos. Sobre todo acá va a primar la opinión técnica, porque no es, de repente de los políticos puede haber la voluntad política, pero si no hay una opinión técnica tampoco es. Pero es posible, ahora lo puedes construir una casa en el aire, debajo del agua. Entonces, todo es posible. Entonces, tenemos que llegar a resolver este problema de muchos peruanos que están sufriendo ahorita. ¿Y esto qué evitaría? Tráfico de terrenos, ¿no? Por ejemplo, mira, seguramente existe, son en algunos lugares aislados, pero no podemos mirar, no podemos estar a la espalda del pueblo que prácticamente, como usted lo comprenderá, están posesionando 30 años, 40 años, 50 años, entonces
por lo menos también tienen que contribuir, tienen que tributar. Por ejemplo, el título tiene un costo, entonces todo el costo, el beneficio va a salir de ellos mismos. Ahora, una vez cuando están inscritos, ellos van a contribuir a pagar al municipio, al Estado, puedes alquilar, pagas un impuesto, un derecho, etcétera. Ahorita se convierte en un contribuyente. Un contribuyente. Vamos a formalizar. Así es, se convierte en sujeto de crédito. Sujeto de crédito, un título de propiedad mañana. Mueve una economía popular desde la construcción hasta la proyección que él puede tener. ¿Qué hacer con esa vivienda, no? Es una garantía para obtener líneas de crédito y también como persona, como familia, te sientes bien ordenado, organizado con tu esposa, con tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, el título es un documento valorado totalmente, ¿no? Bien, estamos conversando con el doctor Antonio Astete Bolívar, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Patria Segura, número 33. Patria Segura es encabezado por Renzo Rayardo. Renzo Rayardo, efectivamente. Y que ya ha lanzado hace unos días, conversaba con nosotros acá en RCR, Red de Comunicación Regional, nuestro buen amigo, el ingeniero Fernando Sillonis, ¿no? Y se está lanzando ya con proyección a las elecciones presidenciales. ¿Qué otras propuestas plantea usted al Congreso, don Antonio? Efectivamente, mira, es verdad, el derecho lo asiste para la propiedad. Y eso sí o sí lo voy a luchar para hasta lograrlo en este poco tiempo que prácticamente va a durar. Pero hay otro problema, por ejemplo, mira ahorita lo que es la inseguridad, la violencia, el asalto, el robo. Entonces, recorriendo en el campo, en la práctica, a veces no hay tiempo ni por qué estar visitando, pero entonces sucede ahí, le encuentro en una casa, señor periodista, le encuentro, duermen en una sola casa 5, 6, 7, y ahí toman, se drogan y algunos no tienen trabajo, lloran, etcétera. Entonces, y otros se han dedicado al pandillaje. Pero ¿por qué están así los jóvenes? Porque no saben hacer nada, nadie se ha preocupado. Entonces, no pueden ir a la universidad porque el sueldo mínimo no le alcanza. Hay una familia que tiene 3, 4, 5 hijos, entonces a uno de repente lo educa, pero el resto ¿dónde están? Entonces, la idea es capacitarlo, especializarlo, prepararlo a esos jóvenes. Una vez de haber traído ahí, capacitado, especializado, hay que colocar a un centro de trabajo para que puedan, su condición económica cambie. Entonces, ¿pero dónde le damos trabajo? No hay fábricas. Entonces, prácticamente tenemos que plantear la creación de parques industriales en el Perú. La creación de parques industriales en el Perú, si fuera así, de repente en los 185 provincias del Perú, entonces vamos a hacer una revolución industrial. Entonces debe haber en el parque industrial fábricas, comercio y para el que presta servicio. Por ejemplo, el que prestamos servicios son todos los profesionales. Entonces, ¿quién nos da trabajo? El que está produciendo, el que está comercializando. Vía El Salvador, para situarnos un poco a nuestros oyentes en que nos sintonizan en otro punto del país, es un parque industrial ubicado en el sector sur de Lima. Había muchas expectativas, se pensaba que los emprendimientos de futuro iban a surgir ahí. En realidad la intención es buena, pero falta generar políticas que impulsen el desarrollo. No asistencialistas, creo yo, sino motivar, generar mercados, ¿no? Efectivamente, el Parque Industrial de Villa Salvador nació justamente similar a esto. Pero ¿qué pasa ahorita? Tenemos que saber a quién darle título, a quién no darle título. Ahorita lo han titulado el Parque Industrial de 1000 metros cuadrados, entonces como ya tienen título de propiedad, han comenzado a vender lotes de 100 metros cuadrados. Entonces, han lotizado, ¿no? Exacto, entonces están construyendo casas, viviendas. Es más, han entrado ahí empresas grandes como Saga, etcétera, empresas grandes. Entonces el Parque Industrial de Villa Salvador se ha desnaturalizado. Y ahora hay una ley de parques industriales que han hecho los gobiernos congresistas anteriores, pero ¿qué pasa? Ahí se han olvidado dónde se va a construir, con qué se va a construir, para qué se va a construir y qué cosa es lo que van a hacer. Entonces, esta es lo que estoy proponiendo, la modificación de la ley de parques industriales para que este parque industrial funcione como clúster, o sea, como una integración de empresas, claro, etcétera, que venga innovación tecnológica, una oportunidad para los jóvenes. O sea, sea un centro donde haya tecnología, comercio, donde haya industriales, productores. Es tan simple, mira, tenemos un lugar, recursos, Incofid está, y luego, si falta, hay que llamar a los bancos, se construye. Traemos maquinarias con el sistema Listen del exterior, maquinarias de tecnología, y una vez teniendo eso, la producción al 100% al gobierno hay que decir compre y exporte, y utilizamos el TLC. O sea, no podemos solamente ser consumidores, ahora todos consumimos, eso es todo lo que utilizamos, ¿no? Entonces, la idea es
que tenemos que industrializar nuestro país, porque acá tenemos todo, ¿no? Ahora, para finalizar, usted también está proponiendo defender la economía social del mercado y el capítulo económico en la Constitución. Se lo pregunto de una manera muy puntual, ¿no? Porque hay sectores interesados en decir, vamos a cambiar el capítulo económico, ¿no? Y nos guste o no nos guste, el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años ha sido precisamente porque se han mantenido un perfil de la economía, pero adicionalmente a eso, nuestra economía se ha abierto al mundo. Hay errores, naturalmente, sí, exacto, ¿no? Pero de ahí a cambiarlo, y yo veo que usted enfatiza, ¿no? Va a defender la economía social del mercado y el capítulo económico. No solamente defenderé, sino también estaremos todos los peruanos agradecidos de esta Constitución del 93. Sucede que aquel entonces había la pobreza más de 54%. Entonces, de ahí haber bajado a 29%, prácticamente quiere decir que esta Constitución es buena. Entonces, si ha reducido la pobreza en el Perú, entonces nosotros no solamente vamos a defender, sino que al contrario hay que promover. Puede estar mal algunas cosas, pero de todas maneras, y aquí está yo personalmente como Antonio Astete, promuevo la inversión, defiendo la inversión, quiero la inversión en el Perú, hay que motivarlo. Hay ejemplos, los emprendedores se han crecido, por ejemplo, los Añaños, los Toropocos de Apurímac, Santa Natura de Arequipa. Hay ejemplos que solamente buscan una oportunidad. Bien, yo le quiero agradecer al doctor Antonio Astete Bolívar, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Patria Segura, con el número 33. 33. ¿No? Así que los tres hay que votar para el día 26. Agradecer la oportunidad y yo desde acá invoco a todos mis hermanos de Lima, de los provincianos, de Asentamientos Humanos, Vaso de Leche, Club de Mares, para que puedan marcar la S y a la vez escribir el número 33. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, nos visitaba acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Antonio Astete Bolívar, candidato al Congreso con el número 33, postula por Lima por Patria Segura. RCR, la red que comunica y une al Perú.